Gracias, doctora. Y por último, preguntarle, ayer también comentaba que estaban listos para la vacunación del personal educativo en cuanto a la organización. Respecto a la situación de las escuelas, de su estado físico, qué se está haciendo, cómo están, en qué estado están, porque antes de la pandemia pues había intervenciones en algunas de ellas por daños desde el sismo, otras por falta de mantenimiento o la antigüedad. ¿Dices el tema de los maestros en general? Sí, estamos haciendo nosotros un censo. Obviamente el Gobierno de México lo está haciendo con la Secretaría de Educación Pública, los estados, etcétera, y nosotros lo estamos fortaleciendo. La Autoridad de Educación, instituciones públicas y privadas, con universidades, dado que aquí pues hay un número muy importante de universidades públicas y privadas, estamos trabajando con todos para poder hacer un censo. Primero, para cuantificar la magnitud, es decir, de qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras del sector educativo. Y segundo, dado que aquí pues el número es mayor que en otras entidades de la República, poder establecer un esquema que nos ordene y que no genere colas o esperas muy grandes una vez que ya inicie la vacunación. Y sobre el estado físico de las escuelas, doctora, le comentaba que antes de la pandemia… No se te escucha bien, Rocío, no sé si te puedes acercar al micrófono porque como que se corta. Rocío. ¿Dices el estado de las escuelas públicas? Estamos trabajando, justo ayer tuvimos una reunión con la Autoridad Educativa Federal, con el doctor Luis Humberto Fernández, tenemos otra reunión el martes y estamos trabajando en un programa en donde incluyamos a las alcaldías, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad, Sistema de Aguas y la Autoridad Educativa Federal, para que antes del inicio a clases podamos pues verificar que las escuelas estén en las mejores condiciones, que no haya habido algún problema de mantenimiento mayor y obviamente la limpieza general que se requiere, y probablemente también pues hagamos una convocatoria a padres y madres de familia para que podamos entre todos pues ayudar a… son cerca de 2.600 planteles educativos nada más de educación básica en la ciudad, de educación pública. Entonces yo creo que si es un problema de limpieza, pues entre todos podemos ayudar. Si es un problema de mantenimiento mayor, que alguna tubería tenga algún problema, que alguna llave de agua tenga algún problema, ahí entre las alcaldías y nosotros vamos a apoyar a la SEP. Gracias, doctora. Esto es que las clases podrían reanudarse en agosto próximo en cuanto el ciclo comience. Sería en el total, en el caso de las primarias, de los 2.600 planteles, o como en otras entidades empezaría en algunas alcaldías. ¿Cómo sería el reinicio a clases presenciales, por favor? Pues ojalá pudiera ser antes, ¿verdad? Pero pienso yo que hay todas las condiciones dadas para que en agosto podamos reiniciar la actividad escolar en todos los niveles educativos. Obviamente con medidas específicas de cubrebocas, sana distancia, dependiendo pues de la evolución de la pandemia en ese momento. Pero están las condiciones dadas y ojalá pudiéramos iniciar algunas actividades previas, pero pues depende de la fecha de vacunación de los maestros y como siempre lo digo, y las maestras en acuerdo siempre con ellos, no se va a hacer nada en donde no nos pongamos de acuerdo con todas las entidades educativas. ¿Quedaría descartada esta inquietud de que los niños pueden ser portadores asintomáticos? Doctor Borja, no sé si usted quiera contestar esa pregunta. Para la población en general y para los niños y los jóvenes, estimamos que el 40% ya tienen anticuerpos y no podrían ser portadores de la enfermedad asintomáticos, es decir, ya estuvieron en contacto con el virus, y lo que nos preocupa más es la infección de los adultos. Sí se podría dar el caso, pero disminuye mucho la probabilidad, dado que cerca del 35% en la ciudad ya tiene anticuerpos de los jóvenes.
Hay muchos maestros que viven en Ciudad de México y trabajan en Naucalpan, en los municipios conurbados. ¿Cómo sería la vacunación para ellos en el Estado de México o aquí en Ciudad de México? No, sería por centro educativo donde trabajan. Hay más número de casos, por ejemplo, estuvimos revisando que cerca de una cuarta parte de los maestros y maestras de educación básica pública viven en el Estado de México y todos se vacunarían en la ciudad porque tendría que ser a partir de la unidad educativa en donde trabaja, porque es ahí donde tendríamos el registro. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Dos preguntas rápidamente ya para terminar. La primera con relación a lo que tocaba mi compañero de Reforma. En la conferencia matutina, la maestra Delfina nos hablaba del calendario que ya tienen para la inmunización de profesores. En el caso de la Ciudad de México tocaría alrededor del 20 al 23 de mayo y la programación que tienen de regreso a clases ya presenciales sería el 12-13 de junio. Ya tienen fecha de reunión con ustedes, siendo que ayer incluso el calendario fue mencionado por el gobernador de Nuevo León al anunciar el regreso a clases, y también el gobernador Cuitláhuac García hacía referencia al calendario saliendo de la reunión con la maestra Delfina, doctora. Sí, estamos muy en coordinación con la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría de Educación Pública. Inclusive ojalá podamos vacunar antes a los maestros de la ciudad, que haya disponibilidad de vacunas. Nosotros estamos listos con toda la logística para poderlo hacer. Y el día ya de entrada a clases pues tiene que ver con el propio calendario escolar. Entonces no podríamos anunciarlo en este momento. Estaríamos pues trabajando con la SEP para poderlo informar. ¿Cuántos módulos va a proponer instalar en la Ciudad de México para los profesores de la capital, doctor? Probablemente 8 módulos. Estamos hablando, recuerden, de profesores. La Ciudad de México pues es una ciudad educativa, muchas veces se le llamó del conocimiento, porque aquí está, recuerden, pues las principales sedes de la UNAM, de el Poli, de la UAM, de las universidades privadas, ya nada más contando educación superior. Si nos vamos a la media superior, pues también están los colegios de ciencias y humanidades, con excepción de uno que está en el Estado de México, las preparatorias nacionales, las vocacionales, bueno, ya no son vocacionales, pero las preparatorias del Politécnico Nacional, en fin, la cantidad de profesores y profesoras que a lo mejor no viven en la Ciudad de México, pero que dan clases en estas instituciones educativas, pues es muy, muy amplio. Estimamos que un número redondo sobre 300,000, pero pudieran llegar a ser más, contando inclusive la educación básica, pública y privada, y preescolar también. Entonces, nosotros ya estamos preparados, estamos trabajando en los censos para poder generar un esquema en donde no haya tiempos de espera, que no haya, como hasta ahora lo hemos logrado en el caso de los adultos mayores, que ya lo estaremos informando, y en el momento que nos digan las vacunas llegan tal día, pues nosotros estar preparados para poder llevar a cabo esta vacunación. Y a partir de ahí, recuerden pues que son 15 días por lo menos para que pueda hacer efecto la vacuna y ya poder entrar a clases. Ahora, nosotros también estamos preparados ya para la vacunación de 50 a 59 años. Ya también está la logística, todo el programa, esperando nada más pues que nos digan tal día llega la vacuna para poderlo hacer por alcaldías como lo hemos hecho hasta ahora. Buenos días, doctora. Buenos días, Selene. Sobre la vacunación, quisiera que nos pueda compartir. Usted indicó el fin de semana que ya se tiene listo pues este plan para vacunar a docentes. Ya solo esperan que les indiquen qué biológico sería, en qué fechas para comenzar. ¿Qué se ha planteado con respecto a los docentes o el personal de las escuelas que, si bien trabaja en la Ciudad de México, habita en otras entidades como el Estado de México o alguna otra zona conurbada? ¿Se vacunarán aquí o se ha platicado con el gobierno mexiquense? ¿Cómo estaría para esta parte? Sí, la orientación general de la Secretaría de Educación Pública y del Programa Nacional de Vacunación es que se vacunen en donde trabajan. Entonces, si viven en el Estado de México y trabajan en la ciudad, pues tendrán que vacunarse de acuerdo a la dirección de la sede en donde trabajan, dado que será orientado pues principalmente
la organización de la vacunación será a través de la ubicación de las sedes, como ahora lo hemos hecho por alcaldías donde viven las personas. Muy probablemente lo haremos también por alcaldías, pero donde está ubicada la escuela, ya sea de educación básica, preescolar o media superior o superior. Y hasta ahora el Programa Nacional de Vacunación indicó que es el 19 de mayo, entiendo, ¿verdad? Cuando le toca a la Ciudad de México la vacunación del personal educativo. Digamos ya confirmado que a partir del 19 de mayo. Ojalá pueda ser antes, la verdad, nosotros estamos preparados para que pueda ser antes. Y el presidente en sus conferencias mañaneras ha planteado que será la vacuna CanSino, que tiene la facilidad de una sola aplicación. Ok. ¿Tienen algún porcentaje estimado de cuánto personal que labora en la Ciudad de México proviene de otras entidades? Es probable en educación básica pública, que es donde hay más información hasta ahora que tenemos nosotros disponible, es poco menos de una cuarta parte, pero sí es importante, como el 20%, una quinta parte más o menos. Ok, ¿y se mantiene esto de que serían 8 módulos, 8 macrosedes, me imagino? Sí, pues Eduardo está trabajando y estamos trabajando esto están participando en un grupo de trabajo, obviamente, la Secretaría de Salud, Eduardo, la Autoridad Educativa Federal, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, para poder tener los censos de la educación media superior y superior pública, y también el vínculo con las universidades privadas. Oiga, sobre vacunación de maestros, quería preguntarle si se va a vacunar a todos los maestros, es decir, todos los que están adscritos a la SEP, pero también a la UNAM y a todas las instituciones de educación superior. Sí, todas las instituciones de educación públicas y privadas, de educación básica, preescolar incluida, educación media superior y educación superior. Oiga, le pregunto, nos llegaron algunos casos de maestros a los que su institución no les mandó el correo y no se han podido registrar. Preguntarle qué se hace en esos casos. Este es un programa que lanzó el Gobierno de México. Averiguamos exactamente por qué razón ocurrió así, pero de todas maneras no se preocupen. Si por alguna razón, es decir, se va a vacunar a todos. Y ya que nos acerquemos al 19 de mayo, repito, ojalá sea antes, nosotros también vamos a desplegar un esquema para poder contactar, como lo hicimos en el caso de la ciudad, si es a través de SMS o de algún otro esquema para que puedan acceder al censo. Es importante aquí que haya una validación de la propia institución escolar. Eso es importante porque pues si eres profesor o profesora administrativo o trabajas en la escuela, en las distintas actividades que se realizan en una escuela, pues quien tiene que validarte es la escuela. Entonces estamos procurando que así sea para que puedan vacunarse en la ciudad. En muchos estados de la República pues hablamos, por ejemplo, Veracruz, que tiene una población importante, pues son creo que 150,000 personas las que se van a vacunar, más o menos sobre ese orden. Aquí estamos hablando pues probablemente del doble o del triple, es decir, casi puede llegar el censo hasta 450,000 personas, pero lo vamos a informar con detalle y es importante pues que haya la colaboración siempre de la ciudadanía para que no tengamos problemas en la entrada de que no están identificados, etcétera. Pero se va a hacer lo más ágil y con toda la información. Y el día de mañana, o si me ayuda aquí la coordinación de comunicación para que se les pueda informar a los maestros que no les llegó el correo, cómo acceder a esta información. Por lo que decía, tienen calculado un aproximado de 450,000 profesores. Puede llegar hasta ese número inclusive. Puede llegar, vale. Sí, estamos haciendo el censo, por ejemplo, educación básica nada más. Hasta ahora creo que son 144,000, me dice Eduardo, solamente de educación básica, pública y privada. Y ya por último preguntarle si tiene contemplado más o menos cuándo empezaría la Ciudad de México a hacer su propio censo de maestros. No, ya lo estamos trabajando, trabajando con la Autoridad Educativa Federal, con la Subsecretaría de la SEP,
que es la misma información que tiene la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de México, obviamente. Y estamos trabajando con las universidades privadas y públicas que tienen su sede en la Ciudad de México para que puedan enviar toda la información y compartirla con el Gobierno de México. Y a partir de eso harán el registro de la Ciudad de México. Sí, exactamente. Ya lo estamos haciendo desde hace prácticamente 2 semanas que iniciamos este proceso y ya estaremos informando pues cuál es este número. Algunas universidades todavía no envían la información y sobre todo privadas, y estamos en ese proceso. Leía una nota que hablaba de que en 3 meses se vacunaría a los maestros. ¿Este es el tiempo que tienen estimado o hay más o menos? No, nosotros estamos en condiciones de vacunar en 1 semana, si están las vacunas disponibles. Entonces, lo que, como ustedes conoce la ciudadanía, pues hemos logrado establecer una organización muy importante en la ciudad del programa de vacunación, que consiste como en la atención de la pandemia, en la coordinación de todas las instituciones federales y las instituciones del gobierno de la ciudad, y la fortaleza de la Secretaría de Salud y los servicios de salud de la Ciudad de México y la entrega que han tenido, porque prácticamente pues la mayor parte de la vacunación ha estado sostenida por los servicios de salud de la Ciudad de México, por el IMSS, que nos ha apoyado de manera importante, el ISSSTE y hoy la Defensa, que también nos está apoyando, y por supuesto la Marina. Pero una parte muy importante ha recaído sobre nuestras compañeras y compañeros enfermeros, enfermeras y médicos de los servicios de salud de la Ciudad de México, que han estado pues al pie del cañón vacunando y con la mejor disposición. Y esta manera de vacunar en estas macrounidades, pues que es diseño de todos en coordinación, pues nos da la posibilidad de poder vacunar pues a 150,000 personas diarias, más o menos. Entonces, esto, pues si son 450,000, pues casi que en 3 días acabaríamos, ¿verdad? Queremos hacerlo más organizado, entonces consideramos que en 1 semana se podría vacunar a todo el personal educativo de la ciudad. El tema nada más es que esté disponibles las vacunas y que lo podamos hacer con todo orden como se ha hecho hasta ahora, para evitar pues tiempos de espera y que la gente se sienta con todo el servicio y toda el apapacho que se da en la ciudad a todas las personas que se vacunan. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros 2 canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.